La película, basada en hechos reales, nos sitúa en Sudáfrica en 1987. La policía investiga una masacre en una cantera remota. 7 hombres, miembros de un equipo de fútbol, han sido asesinados. El principal sospechoso, Leon Labuschagne, es encontrado cerca de la escena. Leon, un joven guardia de prisión, afirma no recordar absolutamente nada. La policía encuentra el arma del crimen, registrada a nombre de Leon. Un detalle perturba a los investigadores: los cuerpos fueron arrastrados y alineados. Se preguntan por qué alguien haría algo así. Desde la escena del crimen, se puede ver la prisión donde trabajaba Leon. El caso es asignado a un juez conocido por aplicar la pena de muerte. Aparece John Bever, un abogado de derechos humanos convocado para defender a Leon. Bever es un firme opositor de la pena capital. Acepta el caso a regañadientes, pues nadie más lo quería. En su primer encuentro, Leon rechaza a Bever como su defensor. Se niega a hablar y no quiere ni verlo. Bever, frustrado, le advierte que se enfrenta a la horca. Intenta apelar a su humanidad mencionando a su esposa y a su hija. Bever sabe que Leon era guardia de prisión y le pide que piense en lo que le espera. Le insta a preguntar a otros guardias sobre el corredor de la muerte. Leon revela un dato clave: él trabajaba en el corredor de la muerte. Bever se da cuenta de que Leon era muy joven cuando empezó a trabajar allí. Un psicólogo explica que algunos soldados sufren colapsos mentales por experiencias traumáticas. El experto sugiere que Leon se encuentra en un estado de colapso similar. Cree que algo provocó una respuesta violenta e incontrolada en él. Los medios de comunicación informan sobre el inicio del juicio de Leon Labuschagne. Antes de testificar, Bever intenta una vez más que Leon explique sus acciones. Le pide que le dé una razón para lo que hizo, pero Leon permanece en silencio. El equipo de Bever consigue una lista de los hombres ahorcados el año anterior. Leon confirma que estuvo presente en todas esas ejecuciones. Fueron 164 hombres ejecutados en un año, un número récord. Bever se reúne con su cuñado, Pierre, para obtener más información. Le pregunta qué sabe sobre los hombres que trabajan en el corredor de la muerte. Bever no entiende qué tipo de persona elige un trabajo que consiste en matar a otros. Describe a Leon como un joven de 17 años arrojado al infierno por el sistema. Pierre accede a hacer algunas preguntas, aunque advierte que esos guardias nunca hablan. El juicio comienza. Bever aconseja a Leon que mantenga la cabeza en alto. En la sala se encuentran los padres y la hermana de Leon, visiblemente afectados. La fiscalía describe cómo Leon emboscó a los jugadores en una carretera desierta. Un detective confirma que la pistola encontrada es el arma homicida. Sorprendentemente, Bever declina interrogar al testigo. Su estrategia es admitir los hechos para quitarle impacto emocional al caso de la fiscalía. Pierre le entrega a Bever un documento crucial, una tabla para calcular la caída en los ahorcamientos. Esto demuestra que Leon era responsable de asegurar una muerte limpia. Pierre reflexiona sobre lo difícil que es para los guardias conocer a los hombres que luego ejecutan. Bever comienza su defensa ante el tribunal. Argumenta que legalmente no hubo un acto porque Leon no actuó de forma consciente. Planea analizar las condiciones de trabajo de Leon en el corredor de la muerte. Sostiene que sus acciones se debieron a una experiencia traumática. Por lo tanto, no debería ser considerado penalmente responsable. Leon sube al estrado para testificar. Confirma que se unió al servicio de prisiones a los 17 años. Lo hizo para evitar ser enviado al ejército a luchar en Angola. Asegura que no tenía idea de que su trabajo implicaría realizar ahorcamientos. En su primer día, le informaron sobre la importancia de mantener el secreto absoluto. Relata que fue llevado a ver a 7 hombres condenados a la horca. Un superior le dijo que debía elegir a uno de ellos. Sería el prisionero que él mismo escoltaría a la muerte al día siguiente. Le explicaron que el chico nuevo tiene que elegir como parte del ritual. Leon, abrumado, elige a un hombre al azar. Describe la mañana de su primera ejecución. Los prisioneros son sacados de sus celdas en completo silencio. Se les ordena ponerse de cara a la pared, descalzos. Leon explica que los prisioneros son entrenados para obedecer sin resistencia. A cada prisionero se le pregunta si tiene algo que decir antes de cumplir la sentencia. Recuerda el olor de la cuerda, como a un felpudo mojado. Sintió su brazo temblar, sin saber si era su propio temblor o el del prisionero. El sonido del patíbulo al abrirse lo persigue. Después de la ejecución, un guardia le advierte que no se agarre tan fuerte al prisionero. El suboficial le reitera la orden de no hablar jamás sobre los ahorcamientos. Le informan que realizará este trabajo varias veces cada 2 semanas. Leon confirma que no recibió ningún tipo de entrenamiento para esta tarea. Tampoco se le dio la opción de negarse a hacerlo. Tenía solo 17 años cuando fue forzado a convertirse en verdugo. La madre de una de las víctimas confronta a Bever, exigiendo justicia. De vuelta en el estrado, Bever le pregunta a Leon sobre las 164 ejecuciones. Leon admite que pasaba todo el día con los prisioneros.
En algunos casos, llegó a desarrollar una amistad con ellos. Weber se centra en el caso de un prisionero específico, Eben. Leon cuenta que le leía la Biblia a Eben, como a cualquier otro que se lo pidiera. Llegó a conocer a la esposa y a la hija de Eben durante su última visita. La familia le agradeció por cuidar de él, sin saber cuál era su verdadero rol. A pesar de sus sentimientos, tuvo que escoltar a Eben a la horca. Parte de su trabajo era medir el peso y la altura del prisionero. Estas medidas eran para calcular la longitud exacta de la soga. Un cálculo incorrecto significaría una muerte lenta y agónica por estrangulamiento. Weber le pregunta cuánto tiempo puede tardar un hombre en morir si el cuello no se rompe. Leon responde que podría tardar hasta 15 minutos. Weber le pregunta cómo se sintió al medir el cuello de un hombre que consideraba un amigo. Leon, con la mirada perdida, responde: no sentí nada. Insiste en que solo estaba cansado, completamente agotado. La presión del interrogatorio es demasiada y Leon sufre un desmayo en el estrado. El interrogatorio se reanuda, centrándose en los últimos días de Leon en la prisión. En 3 días consecutivos, se ejecutó a 7 hombres cada día. Un total de 21 hombres en 72 horas, otro récord macabro. En su último día, los prisioneros a ser ahorcados se resistieron violentamente. Se necesitaron muchos guardias para sacarlos de sus celdas por la fuerza. La orden fue llevarlos a la horca en camisas de fuerza y ejecutarlos de todos modos. La ejecución se convierte en una lucha caótica y brutal. Después del ahorcamiento, la tarea de Leon no había terminado. Tenía que bajar los cuerpos, limpiarlos y prepararlos para el entierro. Los guardias echaban a suertes quién llevaría los cuerpos al cementerio. Durante el trayecto, la camioneta que transportaba los ataúdes sufre un accidente. Los ataúdes y los cuerpos caen esparcidos por la carretera bajo la lluvia. Leon, herido y en estado de shock, regresa a la prisión. Como único tratamiento, un médico le da una pastilla para el dolor de cabeza. Esa misma tarde conduce a casa en medio de una fuerte tormenta. Se siente completamente agotado, cansado de todo. Es entonces cuando se cruza con la furgoneta del equipo de fútbol. Recuerda el sonido de muchas puertas abriéndose, como en la prisión. Sintió el olor de la soga y su sabor en la garganta. Pero del tiroteo, insiste, no puede recordar nada. La fiscal, señora Marais, inicia su contrainterrogatorio. Intenta demostrar que Leon no estaba traumatizado, sino que disfrutaba de su macabro trabajo. Le confronta sobre su colección de arandelas de los ataúdes. Sugiere que era una competencia para ver qué guardia participaba en más ejecuciones. Argumenta que matar le hacía sentirse importante y poderoso. Le recuerda que a veces era su propia mano la que rompía el cuello de los prisioneros. Y fue su mano la que mató a los hombres en la cantera. El tribunal realiza una inspección en la escena del crimen. Luego la corte se traslada a la prisión, a la propia sala de ejecuciones. Weber pide al suboficial que accione la palanca del patíbulo. El sonido metálico y seco resuena en la sala. El sonido provoca un colapso total en Leon. Finalmente su memoria se desbloquea y se rompe en llanto pidiendo perdón. En sus alegatos finales, Weber presenta la lista de los ejecutados. Argumenta que para Leon, no eran solo nombres, sino personas a las que cuidó. Y a las que luego tuvo que llevar a la horca. Weber afirma que a esa lista le falta un nombre, el de Leon Labuschagne. Concluye: no se puede pedir a un hombre que sea pastor y carnicero al mismo tiempo. Llega el día del veredicto. Leon se pone en pie. El juez lo declara culpable de los 7 cargos de asesinato. Sin embargo, el tribunal encuentra circunstancias atenuantes extraordinarias. Leon es condenado a 20 años de prisión. Evita la pena de muerte con posibilidad de libertad condicional. La familia de Leon y su abogado reciben la noticia con un inmenso alivio. La película informa que en 1987, 164 personas fueron ahorcadas en Pretoria. La pena de muerte fue abolida en Sudáfrica el 6 de junio de 1995. Esto ocurrió después de que Nelson Mandela fuera elegido presidente. If you want a recap of your favorite movies and shows, comment below, and don't forget to subscribe, like, and turn on notifications so you don't miss the next ones. See you next time, everyone.